Cuando le preguntas a cualquier emprendedor que empieza a crear vídeos, si le preguntas cuál es la plataforma en la que quiere empezar a crear vídeos, seguramente te diga pues algunos Reels, algunos TikToks, porque es lo que hace todo el mundo. Pues hace poco vi un vídeo que me pasó un amigo que se llama Luis, que me hizo cambiar totalmente la perspectiva, de hecho me hizo confirmar que lo que estoy haciendo de apostar en YouTube es lo mejor que puedo hacer. En ese vídeo salía Alex Hormozzi y lo que explicaba era que en un partido, en un estadio enorme, había un partido de rugby, si no me equivoco. Y a este partido invitaron a un montón de gente. Desde actores y actrices de la tele tradicional, del cine tradicional, hasta influencers actuales. Y hubo una cosa muy curiosa que él se dio cuenta al ver el partido, o al menos al ver la repetición. Y es que, primero, salieron los actores o actrices que todo el mundo conocía, pero era del cine tradicional. Y la gente, pues, más o menos aplaudía, pero tampoco es que se volvieran locos. Después de estos actores y actrices del cine tradicional, lo que hicieron fue, salieron los influencers más o menos que hablaban un poco de humor o que hacían vídeos cortos y que, pues, la gente también los conocía. Y el nivel de aplausos de la gente subió muchísimo, ¿vale? Fue un nivel que, pues, la gente, incluso había gente que se levantaba y les aplaudían como si les quisieran incluso más, ¿no? Ahí era un poco chocante. Después lo que pasó es que salieron los que hacían vídeos más largos. En vez de hacer vídeos de Reels o TikToks, hacían vídeos de YouTube, como este que estoy haciendo yo ahora, por ejemplo, si estás viendo la repetición, o cualquiera de los vídeos que yo ya tengo pregrabados y están en mi canal, que puedes aprender un montón, ¿no? Puedes aprender de iluminación, de montar el set, de utilizar un teleprompter. Entonces, a estos, el nivel de euforia y el nivel de aplausos fue muchísimo más alto aún, o sea, más del doble que los influencers de contenido corto. Lo que pasa es que luego pasó algo incluso más curioso, y es que cuando se fueron estos de los vídeos largos, entró un tipo de creador de contenido que consiguió que todo el mundo se levantase, se volvieran locos y aplaudieran como los que más. Y estos son los que hacen directos, ¿vale? Los streamers que hacen directos en Twitch, en YouTube o en diferentes plataformas, que seguro que hay más, pero no las conozco. Entonces, eso es algo que a mí me hizo pensar mucho. Y yo todos estos directos no los estoy haciendo porque haya visto eso, sino es una decisión que ya tomé en su día. Quería hacer el reto de 24 directos en diciembre, pero esto me hace pensar un poco en algo que comenté en la clase de ayer. Y es que la gente, para acabar comprándote un servicio, sobre todo si tú eres un emprendedor y tienes un servicio online o una formación, tiene que pasar, mínimo, según un estudio de Google, 7 horas viendo contenido tuyo. Entonces, si haces el cálculo y te imaginas descartando actores y actrices de cine, te imaginas a los creadores de contenido corto, a los creadores de vídeos de YouTube y a los que hacen directos, si alguien ve contenido corto, ¿cuántos Reels o cuántos TikToks o cuántos YouTube Shorts necesita para llegar a estas 7 horas? ¿Cuántos vídeos de YouTube necesita para llegar a esas 7 horas? ¿Y cuántos directos necesitaría para llegar a esas 7 horas? Vamos a poner un cálculo muy fácil, que tampoco soy muy bueno en números. Si yo hago Reels de 1 minuto, para llegar a 1 hora de esas 7, voy a necesitar 60 Reels y que la gente los vea todos de inicio a fin, que eso es complicado en redes sociales, sobre todo porque tenemos una capacidad de retención muy mala. Después, si yo quiero hacer conseguir 1 hora, que me vean 1 hora en YouTube, yo puedo hacer realmente un vídeo de YouTube de 1 hora, si me lo trabajo muy bien el guión, que eso lo puedes aprender en mi formación, por ejemplo, o puedes tener muchísima información para que la gente aprenda en ese vídeo y eso hará que la gente lo vea hasta el final. Y es un solo vídeo. Digamos que es un esfuerzo que has hecho para crear y que la gente vea esa hora. Y si haces un directo, pues más o menos lo mismo. Yo este directo lo podría hacer durante 1 hora y si tengo una temática que atrae a la gente y ayuda a la gente, pues se podría quedar hasta el final. Y luego yo este vídeo lo que hago es ponerlo como vídeo orgánico y también lo pueden ver entero. ¿Por qué te digo todo esto? Porque, como he dicho al principio, la gente lo primero que piensa a la hora de crear vídeos es ir a Instagram o a TikTok. Cuando realmente el cambio muy grande que yo creo que habrá en 2026 es que la gente se dará cuenta que el contenido que más útil es para vender, sobre todo, no estamos hablando de contenido de entretenimiento, ni de videoblogs, ni nada. Es contenido educacional para vender un producto o un servicio. La clave es estar en YouTube. La clave es hacer directo, lo que pasa es que esto ya tiene una infraestructura un poquito más alta. Pero por el estudio mi recomendación es que el año que viene o te prepares ya para hacer YouTube el año que viene. Entonces, mi misión aquí es enseñarte a tener todo
toda la información posible para que tú te sientas cómodo a la hora de crear vídeos, ¿vale? Yo enseño a la gente que quiere crear tanto contenido corto como contenido largo, pero hoy en este vídeo lo que te voy a enseñar es todo el material que necesitarías, dándote información más concreta de cada uno, para que empieces a crear contenido, pues ahora a final de diciembre, mientras todos están durmiendo o descansando y tú le metes ahí un sprint, o ya pues para enero si quieres descansar este diciembre, pero te recomiendo que te pongas las pilas lo antes posible, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a compartir pantalla y te voy a enseñar todo el material que yo te recomendaría para empezar, ¿vale? Y a medida que te vaya enseñando, pues voy a aprovechar para darte algo más de contexto y no solamente el listado de la compra, ¿ok? Mientras si hay alguna pregunta, aprovechad el tema de material, si tenéis alguna pregunta en el chat, que tengo yo aquí el móvil, voy viendo el chat, para aprovechar e ir pensándola, para dejarla y luego las iré respondiendo. Y mientras aprovecho, en el mismo chat, arriba del todo, hay un mensaje que pone mentoriadevideo.com/masterclass, que si entras y te registras, te voy a enviar un documento de Google, que básicamente es este documento de aquí. A ver si carga esto. Verás esto, verás que pone links a las grabaciones de las clases más documentos. Ahora estamos en la clase número 5 y verás que pone clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. La clase 1 a la 4 ya está la grabación, si le das a ver clase, y luego están los documentos importantes, ¿vale? En la clase 1 pues enseño 2 documentos, en la clase 2 otro documento y aquí tendrás toda la información. Simplemente vas al link de la descripción. Ahora no se está viendo. A ver. Fallos del directo. Bien, lo que iba diciendo. En el documento lo que vas a ver son todas las clases para poder ver la repetición y ver todos los documentos importantes, ¿ok? Entonces, si vas también al link de la descripción, verás que hay diferentes links. Habrá un link que va directo a mi formación. La formación, explicado muy rápido, tiene 2 pilares. Un pilar es diferentes módulos en vídeo para aprender todo lo que está relacionado con guión, grabación, edición, publicación y todo el sistema para que tú estés cómodo creando vídeos y compartiendo tu conocimiento para vender tu producto o servicio. Luego hay otro link luego el otro pilar de la formación es que vas a tener acceso a un chat directo de Discord. En ese chat vas a tener acceso directo a mí y lo que vas a ver es que cuando tengas alguna duda, estés grabando, estés poniéndote una luz, el audio no se te escuche, tengas problemas como los que he tenido yo ahora, pero estés solo en tu casa grabando, pues vas a ir como a tu mentor del bolsillo, que tendrás el chat en el móvil, y me podrás decir, oye Omar, me pasa esto y no sé qué hacer. Ayúdame, o sea, lo que sea, audio, iluminación, grabación, me pasas tu vídeo para que te dé feedback y yo en máximo 24 horas pues te responderé y te daré feedback. ¿Bien? Después, aparte del link de la formación, hay otro link que es para hacer una consultoría, pues si quieres ir incluso más rápido para tener una llamada 1 a 1 conmigo. Y abajo están links que pone gratis. Eso es para recibir incluso más valor, diferentes lecciones que yo envío cada día. Durante 29 días vas a recibir 29 lecciones. Y luego abajo hay otro link que es para que me mandes uno de tus vídeos. Entonces yo voy a escoger los más interesantes para hacer un vídeo de YouTube dando feedback o simplemente te responderé al correo que me mandes dándote feedback del correo, o sea, del vídeo. Entonces, como puedes ver, tienes partes de pago y partes de gratis, pues para que no tengas excusa para crear vídeos este fin de 2025 o al inicio de 2026, que realmente te recomiendo que te pongas las pilas, ¿ok? Entonces, volviendo al tema del material. Lo que te voy a presentar ahora, pequeño paréntesis, lo he hecho con una aplicación que se llama Gamma, una página web que se llama Gamma App, y lo que puedes hacer es
ponerle toda la información que tú quieras presentar y directamente te hace una presentación, ¿vale? Quería aprovechar para que lo conocieras, porque todo esto, todo el diseño que vayas a ver ahora, no lo he hecho yo, sino yo solamente le he dado un texto que sí que he preparado yo con toda la información para compartirla contigo, pero me ha hecho toda la presentación. Y yo, como sé que, por ejemplo, Manel está en el chat, que lo veo por aquí, y él es maestro, puede que cuando vea esto ya esto sea la información más valiosa que se lleve de este vídeo. Le puedes pedir el tipo de diseño, los colores, la tipografía, todo. Puedes ir tú editándolo también. Entonces, vamos a empezar directamente. Y aquí tenemos lo que es la guía esencial de equipo para vídeo, ¿vale? Vamos a hablar de cámaras, de lentes, de luces, de audio, un kit recomendado y algunos accesorios. Y yo voy a ir dando también información extra para que esto, como he dicho, no sea la lista de la compra. Como ves, primero me voy a centrar en el tema de la iluminación. ¿Por qué me voy a centrar en el tema de iluminación? Porque aquí mucha gente lo que se cree que es lo más importante es la cámara y lo más importante para que un vídeo se vea bien es la iluminación. Es mucho más barato que comprarte una cámara nueva y el efecto que hace sobre tu vídeo es muchísimo más grande que la cámara que tengas. Entonces, por eso quiero empezar por el tema de iluminación. Como pone aquí, es la clave de la imagen profesional. Una buena luz hace que una cámara barata parezca cara, ¿vale? Entonces, tenemos nivel 1, que son luces de 60 vatios, ¿vale? Son suficientes para iluminar un rostro en una habitación pequeña o un estudio casero, compactas y silenciosas. Son los típicos paneles pequeñitos que has visto online probablemente, de la marca Neewer, como pone aquí, paneles Neewer. Después es una que estoy utilizando yo, que es la GVM PR150R, ¿vale? Que de hecho es un pack muy interesante que está en Amazon. Creo que vale más o menos 250 euros, pero te viene con la linterna grande, que es exactamente lo que estoy utilizando yo ahora. Te viene la luz y te viene el trípode robusto. O sea, para mí es una compra muy, muy interesante. Y luego la típica Godox SL60, que son de 60 vatios también. Y después ya, si tú tienes una empresa, tienes incluso un equipo que se dedica a crearte los vídeos o tienes un presupuesto alto, porque, por ejemplo, hay mucha gente que tiene quizá una academia online o una academia física y sabe que tiene que crear vídeos para poder vender esa formación y lo quiere hacer de manera profesional, ¿no? Pues, por ejemplo, Masterclass, todo el mundo conoce a los que hacen Masterclass, que invitan a expertos y lo hacen con visuales cinemáticos, pues hay empresas que necesitan eso, ¿vale? Que, por cierto, si necesitas ayuda y eres una empresa que quiere grabar este tipo de vídeo, también me puedes contactar y podemos hablar para ello, ¿vale? Entonces, aquí ya hablaremos de luces más grandes y más caras. La Nanlite FS150B, luego tienes una Zhiyun, otra Nanlite, ¿vale? Que esto ya es potencia muy grande. Que esto ya simplemente es si quieres iluminar un sitio mucho más grande o hacer producciones mucho más grandes, ¿vale? Pero ahí seguramente esto o sea, el 1% del que vea mi contenido necesitaría esto. Es importante tener en cuenta, si tú vas a hacer un vídeo, aquí el contexto de la luz, si tú vas a hacer un vídeo como este, con una luz de 60 o la misma que te he dicho yo, la PR150, vas a tener más que suficiente. Porque para un vídeo donde estés hablando a cámara así, no necesitas que te ilumine todo el cuerpo, solo necesitas que te ilumine básicamente la cara, esta parte de aquí. Y en cambio, si tú haces un vídeo en el que salgas de pie, sí que necesitarás una luz más potente para que te pueda iluminar todo. Y más que nada porque la luz también la tendrás que poner un poquito más lejos y necesita más potencia, básicamente. Entonces, eso en cuanto a la iluminación. Fíjate en los vatios, que será la potencia, y aquí tienes la guía. Como te he dicho, en el link de la descripción, cuando te suscribas, o en el link que es el mismo link que voy a dejar fijado en el chat, vas a recibir todo esto, ¿vale? Incluso la presentación también la puedo poner allí para que la tengas, ¿vale? Y también todo el material. Pasamos al siguiente. Cuando tú tienes una luz, lo que es incluso más importante que esta luz es ponerle un difusor, ¿vale? Voy a aprovechar para explicar la historia de siempre, y es que en el directo que estamos haciendo ahora, tengo un amigo que se llama Manel, que siempre lo critico en los vídeos, y él hacía vídeos utilizando una luz que era directa, sin ningún tipo de difusor, y era una luz de una tienda de muebles. Entonces lo que pasa es que hacía unas sombras muy marcadas en la cara, y a nosotros no nos gustan las sombras marcadas en la cara. Por eso cuando hay una luz de atardecer o una luz de amanecer,
siempre nos vemos un poquito más guapos, ¿no? Porque es una luz mucho más suave, nos hace un poquito más cálidos y a todo el mundo le sienta bien esa luz. Pues eso es lo que tenemos que simular con las luces grandes. Y para conseguir eso necesitamos ponerle un difusor, algo que lo haga más suave. Lo más cutre que puedes hacer, pero que puede servir, es poner una sábana. Yo he visto casos de gente que utiliza una sábana o una bolsa de plástico para eso. Pero yo creo que simplemente por el hecho de la comodidad de tener algo más profesional, ya te va a ahorrar un montón de tiempo, ¿vale? Y también se ve mejor. Y para ello tenemos el tema del softbox, que es un difusor, ¿vale? Entonces, eso lo que hace también es aumentar el tamaño de la fuente de luz, pero reduce un poco la potencia, ¿vale? Le estás poniendo una capa, entonces la luz necesitaría un poquito más de potencia. De todas formas, la de 60 vatios es suficiente. Tenemos el softbox, te he puesto aquí una imagen para que sepas a qué me refiero, es lo que pones aquí, ¿vale? Y tienes marca Ulanzi, marca Neewer, marca Godox. Tienes diferentes tamaños. Depende de dónde vivas, habrá más ofertas para uno, más ofertas para otro. Puede que los Godox estén más baratos en tu país o estén en Amazon o se hayan acabado, lo que sea. Entonces estas marcas son de las principales y si no puedes mirar parecidas. Al final es un trozo de tela que no tiene nada electrónico, no tiene nada que necesite una calidad extrema. Entonces cualquiera que veas con una buena oferta, adelante. Y luego tenemos lo que se le llama el panel de abeja el grid, que es algo que se pone para que la luz se dirija más recta, ¿vale? Si tú sabes que te vas a grabar directamente hablando a cámara y quieres que la luz sea directamente hacia ti y que no se esparza, pues esto es lo que se suele utilizar. Yo ahora mismo, si tú ves el set que tengo yo ahora, no hay mucho contraste en el plano que tengo yo, porque la luz que me da, le tengo puesto una linterna, que es como una linterna, es como un softbox redondo y eso lo que hace es que se esparza la luz mucho. Entonces la luz llega también a la pared, llega a diferentes sitios, entonces es como que es una luz más uniforme, ¿vale? Si yo pusiera un softbox como el que te he enseñado con el panel de abeja, la luz me daría más directo a mí y las partes de atrás se verían más oscuras y el look quedaría un poquito más de cine, un poco más cinemático que se llama, ¿no? Con más contraste, más partes claras y más partes oscuras. Si hay alguna pregunta, ahí abajo estaremos. Mira, aquí tenemos a Ricardo. Ese tutorial de iluminación tuyo me ayudó mucho. Muchas gracias, hombre, Ricardo. Cuéntame a ver ahí qué tipo de vídeos creas y en qué vídeos empezaste a aplicar lo de la luz, que ahora tengo curiosidad, ¿vale? Y seguimos mientras. Después del tema de la iluminación, tampoco voy a hablar de las cámaras, sino que voy a hablar del audio, ¿vale? Yo ahora mismo estoy utilizando este audio y probablemente me escuches muy bien, ¿vale? Si yo, por lo que sea, tuviese el audio mal configurado y me escuchases así de flojo, no está mal, pero la diferencia que si me escuchas bien es muy grande. Y si me paso yo de audio, también se escucharía mal, ¿vale? Eso, digamos, utilizando este micro. Pero la diferencia de utilizar este micro con utilizar el micro del ordenador, ahora es cuando yo en directo voy a cambiarlo. En principio tú ahora me estás escuchando, confirmadme en el chat si me habéis escuchado bastante peor, porque ahora estoy utilizando el micrófono del MacBook, ¿vale? Y como puedes ver, la diferencia debería ser bastante... O sea, se me escucha, se me entiende, pero si lo comparamos con el otro, la diferencia tiene que ser bastante grande. Y solamente porque me escuches muchísimo mejor, ya la sensación que te debe dar el directo ya es distinta, ¿vale? Por eso es muy importante que en tus vídeos, aparte de tener una buena iluminación que te haga salir más guapo o más guapa, es tener un audio que haga que se te escuche bien, que se te escuche potente. Incluso ahora no estoy editando nada del micrófono, o sea, es el audio tal cual sale de aquí. Luego en edición sí que se puede mejorar el audio, pero imagínate hasta qué punto se puede escuchar bien si utilizas un buen micrófono. Entonces, como pongo aquí, el audio es la mitad de la experiencia. Un mal vídeo se puede ver, pero un mal audio hace que cierre la ventana, ¿vale? Esto tal cual es una frase que me ha puesto Gama aquí, pero bueno, ya me entiendes. Y entonces, tenemos diferentes tipos de micros. Tenemos los micros inalámbricos, que esto también tengo un vídeo donde enseño a utilizarlo. Y hay tres marcas principales. Tenemos DJI, tenemos Rode y tenemos Holyland. El Lark M2 es Holyland, ¿vale? Y son básicamente este de aquí, ¿vale? Este
es el micrófono que utilizo yo, es inalámbrico. Vuelve el foco, sí. Y son este tipo de micros que te pones tú tal cual. Te lo puedes poner aquí, seguro que has visto un montón de influencers que lo utilizan porque es el que más utilizan. Y básicamente te lo pones aquí, a ver si me aclaro. Te viene con unas pegatinas pues para que se pueda ver blanco o negro y tú vas hablando y se graba directamente en el dispositivo que lo tengas enchufado. ¿Vale? Entonces, sinceramente yo utilizo estos porque había una oferta y luego hay otros. Está el DJI Mic y el Rode. En este caso, como te he dicho, yo pillé la oferta. Si en tu caso ves que hay alguno de los otros que tiene una mejor oferta, adelante. No creo que la diferencia sea tan grande como para tener que esperar a que haya una buena oferta de alguno de los tres. Compra el que más barato te salga, pero compra alguno de estos. Y si tienes alguna duda, ya sabes que me puedes escribir o aquí en el chat o suscribirte y comentarlo por correo conmigo. Después están los que se llama shotgun o micrófono de cañón, que son estos que pones tal cual encima de la cámara, ¿vale? Son este tipo de micro, que tiene el cable este y lo pones directamente en la cámara para que, dirigido hacia ti para que se te escuche. Lo que pasa que esto necesitas que esté cerca. A la que te pongas muy lejos va a empezar a captar también ruido del ambiente y eso no nos interesa, ¿vale? Pero este, por ejemplo, es alguno que se suele utilizar. Yo alguna vez lo probaré de ponerlo en la cámara y utilizarlo como micro que no se ve en el plano, que sería ponerlo aquí arriba, ¿vale? Justo aquí, que en este caso estaría cerca de la boca y la gente lo que hace es ponerlo fuera de plano. Esto podría ser una opción para grabar vídeos de los que tengo en YouTube y alguna vez lo probaré a ver qué tal se escucha, ¿vale? Pero, como ves en muchos de mis vídeos, acabo utilizando esto que es lo más fácil. Entonces, estos shotgun o de cañón se montan sobre la cámara y captan lo que tienen enfrente. Tienes por ejemplo, este que tengo es uno más sencillito, pero tienes el principal que utilizan es el Rode VideoMic Pro. Luego hay otras marcas, Sennheiser y tal, pero ya te digo que si estás empezando, con el inalámbrico, incluso con este que te explico ahora, es más que suficiente. Vamos ahora con el siguiente tipo de micro que podrías tener, depende del look que tú quieras buscar. Y es este que estoy utilizando yo ahora. En este caso es el PodMic, es de Rode, ¿vale? Luego cambiaré, añadiré la marca. Y luego tienes otros que son más caros, pero ya puedes ver que este se escucha muy bien. Lo que pasa que para este necesitarías lo que es la grabadora, ¿vale? Esta grabadora lo que hace es enchufar el micro a la grabadora y ahora sí que estoy utilizando yo la grabadora para enchufarla al ordenador y que sea como el micro principal, pero si estuvieses grabando, en vez de hacer un directo, estás grabando en tu casa con teleprompter, repitiendo frases y lo que sea, la grabadora lo que tienes para ponerle una tarjeta de memoria. Tú le pondrías la tarjeta de memoria y el audio se grabaría directamente aquí. Y luego lo que harías sería, cuando vayas a editar y tengas el vídeo de tu cámara con el audio de la cámara y luego debajo el audio de la grabadora, sería sincronizarlo. Por eso, muchas veces, cuando ves algún vídeo de algún rodaje, lo que hacen es aplaudir, o sea, dar una palmada. Porque eso lo que hace luego es que cuando estén editando puedan escoger, esta es la palmada del audio de la cámara y esta es la palmada del audio del micrófono, de la grabadora, y lo que hacen es juntarlo, que aparezca en el mismo sitio para que esté sincronizado. Entonces que la voz esté igual que lo que hace la boca y luego borran el audio de la cámara y así se escucha perfecto. Lo que pasa que ya hay más cosas a tener en cuenta cuando tienes esto. Tienes que tener el brazo que estoy utilizando yo ahora, lo de la grabadora que te he comentado, estar pendiente pues un poco de los decibelios porque los micros inalámbricos son casi automáticos. Entonces digamos que requiere un poquito más de conocimiento, ¿vale? Pero es una muy buena opción, sobre todo si quieres tener un plano pues que se te vea el micro. Y si no me equivoco, Ricardo había dicho que está haciendo un podcast con un amigo, pues este micrófono es el micrófono que yo utilizaba también para mi podcast. Yo hace meses, bueno, ya hace más de un año, dejé el podcast, pero hice unos 25 entrevistas y tenía este micrófono tal cual con este brazo, ¿vale? Luis nos comenta aquí también, no descartes los mic Fifine o Fine o como se llame, los que se usan en el reconocido Explora Podcast.
Son los que utiliza Luis, yo no los he probado, por lo tanto podría añadirlos aquí, sí, porque Luis en principio es de confianza, entonces los podría añadir aquí también. Pero también incluso son más baratos que estos, entonces si Luis me confirma los añado ahí. Manel dice, yo utilizo el micrófono Holyland inalámbrico y la relación calidad-precio es muy buena. Exacto. O sea, de hecho, yo confío en ellos por eso, básicamente, porque no me han fallado nunca, no se han desincronizado nunca, desconectado y se escucha súper bien. Y aparte, incluso si tienes un podcast y no quieres preocuparte de micros, vienen dos, o sea, vienen 1 y 2 y lo podrías poner a la otra persona, le das a grabar y pa'lante, sin preocupación. Luis dice, agrego un mic adicional. Los AirPods Pro 3 conectados al iPhone van muy bien. Van muy bien menos cuando me envías audios y hay ruido de fondo, que eso se escucha fatal. Pero ojo también con esta opción. Lo que pasa que yo creo que todo el micro que no se acerque a la fuente de sonido, que es la boca, ya no se escuchará tan bien como esto, incluso los inalámbricos, ¿vale? Seguimos. Los Fifine también tienen para XLR y USB a buen precio. Bien, luego lo comentamos y los añado también aquí en el documento para que la gente los conozca. Que si a ti te van bien, vamos a tope con ello. Y ahora viene el momento clave, el que todo el mundo espera. La pregunta del millón, ¿no? ¿Qué cámara me compro? Mucha gente lo primero que se pregunta es eso. ¿Qué cámara me compro? Quiero hacer vídeos. Pienso en la cámara, pienso en la cámara, pienso en la cámara. Aquí hay una cámara que no he puesto, que es esta. Si tú tienes un iPhone, esta parte probablemente la podrías saltar, ¿vale? Sobre todo si estás empezando. Porque si estás empezando, lo más importante es acostumbrarte a grabar, acostumbrarte a hablar a cámara, tener una fluidez para hablar a cámara y poder transmitir tu mensaje, perder el miedo a hablar a cámara, a publicar contenido, a que la gente te juzgue, ¿vale? Son como muchos pasos antes de preocuparte de qué cámara te compras. Una vez tú ya quieras dar ese salto de calidad, que aún hay diferencia entre móviles y cámaras, y esto es un tema de salseo que la gente siempre dice, no, las cámaras ya no sirven para nada. Yo esto lo estoy haciendo con una cámara con una buena iluminación y un buen audio. Con el micrófono, o sea, con el móvil no se vería mal, pero ya te digo yo que habría diferencia, ¿vale? Sobre todo cuando buscas unos desenfoques y buscas un look más de cine, ¿vale? Pero no vamos a entrar en el tema. Voy a decirte, depende de tu presupuesto también, cuáles serían las diferentes cámaras que podrías comprar. Y lo tenemos aquí. Te lo he dividido low budget, medium budget y high o super high budget. Aquí depende mucho de tu caso. Si tú eres un emprendedor que está empezando y tienes un presupuesto más limitado, te recomiendo que vayas a low budget. Si ya estás facturando pues, más de 5.000 euros al mes, 10.000, 20.000 euros al mes y quieres dar ese salto de calidad y que tus vídeos transmitan la calidad de tu producto, de tu servicio, te recomiendo que ya vayas al medium o incluso al high, ¿vale? Que tampoco es que sea super high, como pone aquí, pero depende de para quién sí que puede ser. Yo, por ejemplo, tengo la Sony A7 IV, que es la que estoy utilizando ahora. Ahora, de hecho, ha salido la 5, tengo que mirar a ver qué tal, pero probablemente ni me la compre. Miraré por curiosidad, pero probablemente ni me la compre. Entonces, low budget. Aquí te he puesto 3. La Sony ZV-E10, la Canon M50 II y la Sony A6400. Si vas a ChatGPT y le dices que te diga cámaras de este rango, probablemente te diga alguna más. Nikon, por ejemplo, pero que yo no domino la marca Nikon, también debe tener cámaras de vídeo interesantes. Entonces, con cualquiera de estas 3 cámaras, ya tu nivel de calidad va a subir, teniendo en cuenta que te has comprado las luces correspondientes, ¿vale? Que si tienes alguna duda, lo puedes dejar ahora en el chat o en los comentarios si estás viendo este vídeo y te las resolveré. Si ya tienes un poquito más de presupuesto, ¿vale? Puedes saltar a la Sony A7 III o la Sony ZV-E10 II, que es la evolución de la anterior, ¿vale? Es un poquito más grande y la calidad y las características van mejorando. No me voy a poner específico al tema de la calidad, porque probablemente lo único que necesites es saber utilizar lo básico de vídeo y empezar a grabar. No creo que te dediques a grabar vídeos para clientes ni nada para tener que aprovechar al máximo la cámara, sino lo básico para que tus vídeos se vean súper bien. Y luego, yo lo que recomiendo siempre es la que tengo yo, porque es un buen híbrido entre vídeo y foto, y tampoco es que sea una inversión muy grande. Te explico por qué yo creo que no es una inversión muy grande.
Ahora mismo creo que está más o menos por 2.300 euros. Entonces, si tú quieres hacer vídeos por hobby, está claro que es una inversión muy grande. No creo que nadie por hobby que tenga un trabajo que cobra 1.500 euros se vaya a comprar una cámara de 2.300 euros. Pero si tú te dedicas a vender tus servicios online, ya tienes clientes y quieres dar un salto de calidad para justificar el precio de tu servicio, de tu producto, de la formación, quieres que la experiencia del usuario sea mucho más grande, 2.300 euros no es nada. Además que si ese es tu caso, tendrás una empresa y esto te lo puedes poner como gasto. Entonces acabas pagando algo menos de impuestos, que eso es interesante. Y aquí tienes la opción de la Sony A7 IV, que es la que utilizo yo, y la Sony A7S3, que es específica de vídeo, ¿vale? Yo creo que si tú tienes el presupuesto, que no te duela, sobre todo que no te quedes sin dinero, y te compras la Sony A7 IV, vamos, con eso ya vas a tener muchísimo más que suficiente. Eso sí, es importante, necesitas un ordenador potente, algún MacBook, y discos SSD rápidos, que son estos de aquí, ¿vale? El típico que probablemente ves de los creadores de contenido online, que esto lo que hace es que pueda leer archivos pesados de una manera muy óptima. Entonces, estas cámaras grandes que estoy utilizando, la Sony A7 IV, tiene archivos pesados, tiene archivos de calidad que necesitan un ordenador que los pueda consumir. Y ese ordenador necesita esto para que los transmita de velocidad, o sea, con buena velocidad y poderlos editar bien. Porque lo que pasa es que si tienes otro tipo de disco duros, que son estos, luego explicaré un poco la diferencia, esto lo que hace es un cuello de botella. Es decir, tú tienes una cámara que transmite la información al portátil a través de esto y esto es muy lento. Entonces hace que tu proceso de edición sea lento. Si lo que transmite el vídeo al ordenador es esto pasa muy rápido y hace que tu experiencia editando sea mucho más fluida. ¿De acuerdo? Luego hablaremos un poco de eso también. Bien, seguimos. Y después, el lenguaje de las lentes, ¿vale? Aquí hay que tener algo en cuenta y es el tema de las lentes prime y lentes zoom. Es muy fácil de entender. La zoom es la que te permite hacer zoom. Básicamente, este tipo de lente, ¿vale? El típico lente que tú conoces que te permite hacer zoom. Y las fijas o prime son las que son fijas, no te deja hacer zoom. Este, por ejemplo, es un 70-180, es decir, que va desde la distancia focal de 70 hasta 180, que es mucho zoom. Y después, yo por ejemplo estoy utilizando el 24-70, que va desde 24 a 70 y es menos zoom, ¿vale? Pero tiene este rango de diferencia de distancia focal. Las que son fijas son más pequeñitas y tienen una distancia focal, ¿vale? Para que te hagas una idea, la distancia focal, tú cuando abres el iPhone, cuando abres el iPhone, puedes ir ahora a cogerlo, si tú le das al 0,5 y mantienes apretado en el 0,5 para... que me dejo la muñeca. Y mantienes y haces esto básicamente es zoom. Y si te fijas, cuando mantienes pulsado en el 0,5 te sale 13 milímetros. Eso es la distancia focal. En el 1 te sale 24 milímetros. En el 2 te sale 48 milímetros y así va subiendo, ¿vale? Si tienes el 17, pues te llega hasta 8, hasta 40, ¿vale? Y en el 8 te sale que son 200 milímetros. Yo lo que te he dicho es que este tiene 70 a 180 y el que estoy utilizando ahora en la cámara tiene de 24, es decir, del 1 del móvil al 70, 24-70, que quizás sería más o menos el 2,5. Eso para que te hagas una idea un poco de las distancias focales. Entonces, esos serían los lentes con zoom. Con zoom tienes un 16-35, que es incluso más angular, que es el 0,5 del móvil, 24-70, 24-105, que es como un todoterreno, que ya engloba muchísima más distancia focal. Y luego tienes lentes prime, que es calidad. ¿Por qué pongo calidad aquí? Porque hay una cosa que la gente no tiene en cuenta y es que cuando tienes un lente zoom, dentro del lente hay diferentes cristales, diferentes estructuras que hacen que la luz vaya pasando entre ellas. Entonces, cuanta más impedimentos haya entre medio, más calidad se va perdiendo. Para que lo puedas entender de manera no muy técnica, que yo tampoco soy muy técnico con todo esto. En cambio, si tienes un lente prime,
la luz pasa solamente por un cristal o por pocas estructuras y se mantiene mucho la calidad, ¿vale? Entonces, la diferencia es que con el zoom tú puedes estar más cómodo, puedes hacer zoom en vez de ir moviéndote, y con el prime tienes más calidad, pero estás más limitado porque lo que tienes es lo que tienes, no te puedes ajustar mucho, ¿vale? Y luego está el tema de la apertura. En el tema de la apertura, verás que en los lentes te pone f1.4, 1.8, 2.8, súper rápido. Cuando el número es más pequeño, te permite hacer un desenfoque como los del iPhone en modo retrato, que sale todo desenfocado, sale todo súper chulo. Eso es cuando tienes números bajitos. Si tienes un F4, te deja hacer menos de ese enfoque, ¿vale? Y luego es lo que te permite hacer lo del bokeh. Bokeh es lo que te he dicho del efecto del móvil, del iPhone, del efecto retrato, ¿ok? Entonces, a ver, volvemos aquí. Mayor número, más bokeh, ¿vale? Para lograr ese fondo desenfocado, ¿vale? Aquí. Y recomendación final para los que queréis grabar vídeos hablando a cámara, son, en vez de coger uno de estos de zoom, que también son más caros, mi recomendación es que vayáis, por ejemplo, una distancia focal de 24 o 35 milímetros, es una distancia focal óptima para este tipo de planos. Yo ahora mismo estoy utilizando un zoom que es 24-70, pero lo tengo más o menos yo creo que en unos 30 milímetros. Eso lo que hace es que se me pueda ver así. Si hiciese más zoom, pues la cara estaría demasiado grande en el plano, y si hiciese menos zoom, pues quizás se vería un poco más del desorden que hay en el comedor. Entonces, si estás empezando y tienes el presupuesto, si te compras una de las Sony, vea por el 24-70 Sigma sin pensarlo, ¿vale? Esa una. Y si ya más o menos te ha picado el tema de la cámara y quieres un lente que se vea bien, puedes ir a por un 24 milímetros fijo o un 35 milímetros 1.8, ¿vale? Que eso hará que tengas un fondo desenfocado y que se vea muy bien, ¿vale? Voy a aprovechar para volver a abrir el directo aquí por si hay algunas preguntas. Si hay algunas preguntas que se queden, que las vayan poniendo ahí en el chat y seguimos. Accesorios extra. ¿A qué me refiero con el tema de accesorios extra? Toda esta presentación, toda esta clase está pensada para la gente que quiere grabar vídeos hablando a cámara, ¿vale? Estos vídeos son vídeos educacionales para que la gente coja confianza contigo, para que la gente consiga ver esa cantidad de horas que nos interesa para que compren el servicio o el producto, pues esas 7 horas que hemos comentado al principio, y eso se hace con este tipo de vídeo. Podría cambiar un poco el formato, podría tener una pizarra aquí y enseñarte. Básicamente es vídeo de profesor. Para enseñar algo a alguien, coger esa confianza y que piense, si con el contenido gratuito estoy aprendiendo tanto, imagínate si le pago por el curso, por la formación, por el servicio o por lo que tengas en tu caso, ¿vale? Entonces, para este tipo de vídeos hay otras cosas que pueden ser interesantes. El tema del teleprompter, monitor externo y las tarjetas de memoria, que es lo que he dicho antes que te iba a explicar también al final. Primero tenemos el teleprompter. El teleprompter es algo interesante. Yo ahora mismo estoy improvisándolo todo, o sea, tengo el orden de todo el material que quería enseñarte, y como siempre estoy hablando de lo mismo, pues más o menos sé qué decirte en cada momento, aunque hay veces que, como habrás comprobado, me quedo un poco atascado o trabado, ¿no? Pero el teleprompter es un accesorio que te permite básicamente mirar a cámara y hacer como los del Telenoticias, que están mirando a cámara y están leyendo un texto tal cual. En vez de ponerse un texto al lado, ir mirando el texto, mirando a cámara, texto, mirando a cámara, que queda un poco raro, o ponértelo muy cerca de la cámara y ponértelo un poquito al lado de la cámara para fingir que estás mirando a cámara, pero no, se nota. Es como si yo te estoy mirando a ti a los ojos y de repente empiezo a hablar y te empiezo a mirar a la oreja. Eso es algo súper incómodo y esa sensación es un poco extraña si yo empiezo a hablar así. La clave es hablar a cámara. Si tienes que mirar un poco al lado de vez en cuando no pasa nada, igual que en persona. Cuando hablas en persona no estás el 100% del tiempo mirando a los ojos, sino parecerás un psicópata, pero puedes ir un poco mirando al lado, mirando a cámara, ¿ok? Y el teleprompter va muy bien para eso, para poder ir leyendo, si quieres, palabra por palabra, todo el contenido que quieres decir. ¿En qué momentos utilizaría yo teleprompter?
Primero tienes que tener en cuenta, si tú no estás hecho para utilizar un teleprompter, no es obligatorio utilizar un teleprompter. Por ejemplo, Luis el otro día me explicaba que él con teleprompter o con un guión muy memorizado, muy específico, es como que se traba, se bloquea y no está hecho para él. Y no pasa nada. O sea, si tú eres más de ir improvisando, puedes tener, por ejemplo, diferentes bullet points en un papel para asegurarte de que no te los olvidas. Miras el bullet point, narras todo lo que tienes que narrar, cuando acabas haces una pausa porque luego en edición lo quitas, vuelves a los bullet points, miras el siguiente punto, lo narras a tu manera, ¿vale? Pero sobre todo importante en este tipo de vídeos tener una estructura clara para que la gente no se aburra en tu vídeo y que vea cuál es el valor que puede percibir viendo tu vídeo, ¿vale? Pero volviendo al teleprompter, si tú quieres probar el teleprompter, yo el que siempre recomiendo, que tengo un tutorial en mi canal de YouTube, es uno de los mejores vídeos que en cuanto a visualizaciones, ¿no? Hay gente que ha entrado a la newsletter y suscriptores. En ese tutorial te enseño cómo utilizar el Moman MT12. Más o menos son 120 euros, ¿vale? Para mí es una inversión muy buena porque me ahorra muchísimo tiempo. Entonces, hay veces que yo utilizo el teleprompter y otras no. En directos ahora no lo estoy utilizando. Pero luego hay vídeos que sí que lo utilizo. Y si sé que tengo que decir palabra por palabra porque me interesa pues ser un poco más persuasivo, decir frases que puedan llegar más a la gente y hacerlo palabra por palabra, lo utilizo. Sueno menos natural, cada vez sueno más natural. Al principio me acuerdo que sonaba muy robótico, pero a medida que vas practicando, que creo que ya llevo más de 30 vídeos en YouTube, al final vas cogiendo más soltura hablando a cámara con el teleprompter, ¿vale? Entonces, si luego tú también quieres hacer una video sales letter o una explicación de un curso o tienes una formación y quieres hacer vídeos que no te olvides nada de lo que tienes que decir, eso también se suele utilizar el teleprompter. Yo mi formación la hice con teleprompter, porque para mí era muy importante no andarme por las ramas, no liarme, como por ejemplo en el directo hay veces que me empiezo a ir un poco por las ramas en vez de ser súper directo. Entonces, la clave es teleprompter, porque vas directo al grano y dices toda la información necesaria sin decir información de más, ¿vale? Entonces ahí está. Te recomiendo que vayas a ver el vídeo tutorial del teleprompter si te interesa y ahí te explico exactamente cómo utilizarlo, ¿vale? Y después el tema del monitor externo. Yo ahora mismo no estoy utilizando el monitor externo, pero cuando hago vídeos hablando a cámara, una de las cosas que nos preocupa mucho es saber si estamos en foco, saber si se apaga la cámara, saber si, no sé, si hay algo de desorden en el plano, saber si todo se ve bien, y eso nos lo permite un monitor externo. No es imprescindible, pero lo dicho, si tú grabas solo, no tienes a nadie en tu equipo que te pueda grabar y quieres asegurarte de que se vea y que se escuche bien, o sea, que se vea bien y que no haya distracciones, te puedes comprar un monitor externo, ¿vale? Este es uno. Más o menos son unos 180 euros. Tienes otras opciones. Neewer también tiene opciones de monitor. Y después está el tema de la memoria. La memoria tienes, por un lado, las tarjetas SD, que son las típicas tarjetas que van a la cámara. Lo necesitas para la cámara. Cuando tú tienes la tarjeta, yo creo que son las SanDisk. Estas tarjetas pequeñitas son las que se ponen en la cámara y te recomiendo que si te compras una Sony A7 IV, te compres una de las que pone mínimo V60 o V90. Tampoco voy a entrar aquí en profundidad. Si quieres saber más sobre eso, me lo puedes dejar en los comentarios y te podré dar una explicación más concreta, pero básicamente es una tarjeta que te permite utilizar las máximas capacidades de la cámara, ¿vale? Porque luego hay otras tarjetas mucho más potentes que son para cámaras más de cine, que a veces se confunde la gente que no hace falta. Son las CFX Express Card o algo así. Yo nunca he tenido una de esas y todos los vídeos que hago con la Sony lo hago con una SanDisk V90, ¿ok? Después, tema de discos duros, que antes lo he nombrado, tienes dos tipos de discos duros. Tienes los discos duros HDD y los discos duros SSD. Estos son los lentos, estos son los rápidos. Esto yo lo considero como una caja de cartón donde pones las cosas que ya no utilizas, en este caso los vídeos que ya no utilizas. Imagínate que has hecho, no sé, has grabado un vídeo y tienes un archivo de 1 hora, has estado 1 hora grabando. Cuando salga de la SD de la cámara, lo vas a poner aquí y vas a editar desde aquí. Este es el disco duro que te permite editar con más velocidad, ¿vale? Para que la edición sea fluida y no te pongas de los nervios editando y que se te corte todo el rato la edición, que eso es algo que odiamos los que editamos vídeo. Cuando acabes de editar el vídeo, lo exportes y lo subas a YouTube,
lo que puedes hacer es coger el vídeo de 1 hora que lo has editado desde aquí y quitarlo de aquí y ponerlo aquí, porque desde aquí no vas a editar. Esto lo vas a tener como backup, de tenerlo por si acaso. Lo vas a dejar aquí y lo vas a meter donde lo tengas. Esto sería la caja de cartón donde pones las cosas que no utilizas. Cuando vuelvas a grabar otro vídeo, lo mismo. Lo grabas en la SD pequeña de la cámara, lo pasas aquí para editar. Cuando acabes de editar, lo pasas aquí. Y te preguntarás, ¿y necesito disco duro? Bueno, pues con el tiempo, cuando grabes muchos vídeos, acabarás teniendo muchos de estos, porque vas a necesitar editar muchos vídeos. Aquí tengo trabajo de clientes, trabajo mío, sobre todo mío, de la formación, porque me interesa tenerlo a mano para poder editar si tengo que añadir algo más en la formación. Y luego de estos debo tener también como 6 o 7, y aquí es donde voy poniendo todo duplicado para tenerlo por si acaso, ¿vale? Por si acaso es importante mantener los vídeos porque nunca sabes si quieres recuperarlos en un futuro, ¿vale? Y si ves que al cabo de 1 año o 2 años ya no los utilizas, pues los puedes incluso borrar de aquí o dejarlos en la nube, ¿vale? Que tampoco es necesario siempre tenerlo todo a mano, ¿no? Síndrome de Diógenes, que hay gente que lo acumula todo. Entonces, volviendo a la presentación del material. Resumen. Este resumen es para, digamos, vídeos hablando a cámara con un budget un presupuesto un poquito más bajo, ¿vale? Puedes empezar con la Sony ZV-E10. Luego hay un Sigma interesante que te recomiendo que vayas a ver, que es 1.4. Eso hace que tengas un fondo muy desenfocado, que se ve muy bien, la verdad. De hecho, estoy pensando en comprármelo. Si no, puedes ir al 1.8, ¿vale? 1.4 probablemente sea demasiado para ti, porque no será muy barato, pero puedes buscar un rango de lente fijo de 30 milímetros más o menos, 24 o 30 milímetros, que sea 1.8 y eso, y puede estar, si es de segunda mano, que normalmente la gente lo compra y lo deja de usar y lo pone a la venta, te puede costar 200, 300 euros más o menos, ¿vale? Iluminación. Alguna de las luces de 60 vatios con un difusor de 60 centímetros y un stand económico. Económico pero no cutre. El stand me refiero al trípode donde va la luz. Es importante que si la luz pesa, que en este caso tampoco pesará mucho la de 60, tenga un trípode en condiciones, porque lo que no quieres es estar grabando y ver que el trípode se está sometiendo al peso de la luz y la luz empieza a bajar porque no lo aguanta. O que se te rompen las partes del trípode que que utilizas para ponerlo más fuerte, ¿vale? Todo eso no quieres que pase, porque eso es una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero porque no lo vas a poder utilizar. Opción de audio, Holyland Lark M2. Inalámbrico de este. Si quieres hacer un estudio más, utilizar un micro más de estudio, más de tipo podcast, de este, pues que es más como de este tipo de conversación, este que utilizo yo es el Rode PodMic, que es más el brazo este. Creo que esto eran unos 80, 90 euros. Y el brazo, ahora mismo no me acuerdo cuánto era, pero no creo que llegase a 60, 70 euros, ¿vale? También lo voy a añadir aquí, porque aquí me he olvidado de ponerlo. Y luego soporte para la cámara, pues el trípode, uno que utilizo es KIF. Creo que en Amazon está más o menos por unos 80 euros, 90 euros. Voy a hacer un upgrade, voy a comprarme un trípode que es para vídeo, que tiene pues más pijadas para poder mover la cámara en condiciones y ajustarlo exactamente al plano que quieres. Este más bien es de fotografía, un híbrido para fotografía y vídeo, pero a mí, por ejemplo, de momento me va bien. Lo que pasa es que a veces cuando le pongo el teleprompter necesito algo un poco más robusto, ¿vale? Y hasta aquí la presentación del material, ¿vale? Como he dicho antes, no quiero que empieces a invertir dinero en cámaras o en una cámara muy cara antes de invertir en luz. El orden sería, primero invertir en luz, si grabas con el móvil, primero invertir en luz, después invertir en audio, que se escuche bien, y después, si quieres dar el salto de calidad, aparte del iPhone, o sea, dar un salto de iPhone a una cámara, ya te comprarás una de estas, ¿vale? Pero recuerda que lo primero es luz y audio, ¿vale? Ahora, si hay alguna pregunta aquí en el chat, vamos a aprovechar para charlar un rato de las dudas que pueda haber. Y mientras os llega el mensaje, que va con un poco de delay, quiero recordar súper rápido, en el chat de aquí y en el link de la descripción habrá un link para registrarte a mi newsletter y de esa manera recibir el documento que te he enseñado antes,
que es este de aquí, donde te doy todas las clases, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, hoy es la clase 5, que es 5 de diciembre, con la grabación para que la puedas ver otra vez y los deberes o el material, los workbooks, para que lleves a cabo los ejercicios que hice, en este caso en las otras clases. En este caso, en la grabación de hoy, pues será la grabación y el listado con el material recomendado para que lo puedas utilizar. Después, aparte de ese material, vas a tener otros links que es para la formación, que ya te lo he explicado antes, para que puedas entrar y aprender a grabar vídeos profesionales hablando a cámara. La consultoría, si tienes un negocio y ya estás facturando más dinero y quieres esa llamada 1 a 1, pues para ir incluso más rápido. Y luego, diferentes links para contenido gratuito. Contenido en la newsletter donde te comparto lecciones y te puedo dar feedback a alguno de tus vídeos, ¿de acuerdo?